Entonces, tau es igual a menos u por derivada de qué. Depende de lo que tenga acá, ¿no? Vamos a ponerlo por ahora sí. De i vamos a ponerlo. Ahora vemos. ¿Qué es lo que significaba este signo menos adelante? ¿Recuerdan? Que iba de más a menos. Claro, en realidad el tau, por lo que estamos viendo, en realidad lo que nosotros tenemos es el gradiente de tau, ¿no? Y el gradiente se expresa en la dirección del máximo cambio, del máximo crecimiento. Cuando nosotros movemos una placa, ¿sí? La tabla de surf en el agua la movemos en una dirección, la mayor velocidad la tiene la primer película pegada a la tabla, ¿no? Eso que hablamos la vez pasada. ¿Lo recuerdan? Entonces, este movimiento se va transfiriendo a la película de al lado, a la que sigue, a la que sigue y a la que sigue. Entonces, esa es la dirección que tiene la transferencia de cantidad de movimiento, pero nosotros, como el gradiente nos va a dar que apunta en la dirección del máximo cambio, tenemos que poner el signo menos para que realmente represente lo que está sucediendo, ¿sí? De cómo se va realizando esa transferencia de cantidad de movimiento. Entonces, la transferencia va de la mayor velocidad a la menor en el sentido negativo de i, por eso tenemos que aplicar ese signo, ¿sí? Por otro lado, por cómo está expresado, ¿me pueden decir a priori qué valores tienen tau acá y acá? ¿Lo logran ver de entrada o no? Pueden decir que no, porque todavía no practicamos lo suficiente. O pueden escribir sí, no. Yo los leo. 0. ¿En dónde 0? Arriba de todo y abajo de todo. ¿Acá? ¿Tau 0 y tau 0? Perdón, ¿en qué situación? Con este perfil de velocidades y con este perfil de velocidades. Vamos a poner 1 y 2. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí. Bien. Tengo la situación 1. ¿Qué tau voy a tener acá? El de arriba. ¿Y acá? Me pregunta... En el primero no sería IX. Más allá del tau y x, ¿qué valor va a tener el tau? Es lo que yo más o menos preguntaba. Si tenés una derivada con la velocidad, en el primer caso no será una constante y en el segundo una lineal. No sé, estoy preguntando. Sí, o sea, sí, para mí la segunda, que es una parábola, si la derivas te queda una lineal, y la primera, que es una lineal, te queda una constante. ¿Qué piensa el resto? Ahora me acuerdo el gráfico que has hecho que decías que no tenía flechitas y que era una constante también. Bueno, el que ustedes en este momento no me sepan responder eso, significa que tenemos que ver el problema con detalle. Era para ver hasta dónde iba de rápido. Esto es así. Cuando ya manejan todo esto, más allá del tau y x, que ahora lo voy a hacer, se los voy a hacer como con meditación, en el problema lo vamos a ver como despacio, porque además están en la parte de teoría. Acá me va a tener que aparecer una constante, exactamente por lo que dijeron, porque es la derivada. ¿Cuál es la derivada de una recta? La pendiente. Y acá tenemos que una sola pendiente. ¿Se ve? Entonces me tiene que dar un valor constante. Acá, más allá de lo que dijeron, lo más importante es en el centro cuánto va a valer el tau. Cero. Si pensamos es que es la derivada y además tenemos menos la derivada,
acá en el centro tiene que valer 0 el tau. Van a tener diferentes valores a cada lado, pero en el centro tiene que valer 0. Va a tener valores, dependiendo de cómo coloque los ejes, porque yo puedo colocar el eje acá, XY, entonces en realidad me va a cambiar el valor que va a tener el tau, pero el tau sí o sí va a pasar por un 0. Acá no hay flechitas, ¿sí? Ese es cuando practicaron lo suficiente es cuando lo empiezan a ver, porque tienen que pensar que lo que van a estar buscando es la derivada, pero no solo la derivada, sino menos la derivada, ¿sí? En cada uno de esos puntos. Acá va a ser 0. ¿Se ve eso? Sí, sí. Bien. Entonces ahora vamos a verlo en el problema. Esto ya lo hemos visto bastante. Acá está lo que me preguntaron del tau XX y Y, ZZ, del fluido en reposo. El ρ-bb, que es transporte convectivo, peso, fuerza gravitatoria, y después tenemos las fuerzas de contacto, ¿sí? Que ahí es donde me termina apareciendo el tau. Una consulta. Sí, ¿Podrías subir esto al campus? sí, Porque podría. creo que está actualizada. O sea, estoy con la diapositiva, pero no están estas, así que debe ser la anterior, la que estoy No, es usando. porque estas no están en las teóricas. Yo estoy por presentarles el problema del 3.1, está en el problema. Yo agregué esto cuando le daba a los chicos, agregué toda ok. esta parte Ok. pero se las puedo sumar a la que tengo, copio y sumo, no hay problema, y vuelvo a resubir esa presentación. Entonces. Eli, perdón. Sí. Mejor si lo puedes subir por separado, porque Ok. yo ya tengo impreso el otro y si no, tengo que seleccionar. Dale, porque en realidad este es el problema. Yo les subo o se los envío por mail porque la resolución del problema en realidad es similar a lo que está en la teórica, pero me gusta con más colorcitos. Entonces, como ya lo tenía preparado de otra manera, nada, me gusta más con colorcitos. Fíjense, el detalle es que estos dos, cuando están juntos de este lado, son la derivada material, ¿sí? Cuando paso al otro lado, el término que tiene que ver con... bueno, lo voy a seguir como anexo 1, voy a poner anexo 1, ¿sí? En la parte teórica. Bien. ¿Qué iba a decir? Bueno, ahí no, se ve cómo están representados. Y este es el problema, que es el 1, que tienen un fluido incompresible newtoniano de viscosidad mu y densidad ρ, se encuentra entre dos placas paralelas, es este, ¿no? Separados a una distancia. Les pide que haya el perfil de velocidades, ¿sí? Después esfuerzos de corte, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que hacen cuando tienen que hallar el perfil de velocidades? O en realidad, ¿qué es lo primero que hacen en cualquier problema? En este, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que van a calcular? Reynolds. ¿Quién dijo Reynolds? Agustín. Sí. ¿Qué dice el resto? ¿Qué es lo primero que van a calcular? En micro, siempre es lo primero que se calcula. Continuidad. Sí, lo primero es masa, porque a partir de masa puedo sacar un montón de suposiciones para ver si el flujo está completamente desarrollado o no. ¿Sí? Pero no podemos asumir que está completamente desarrollado directamente. No. Siempre hay que hacer esos cálculos, o a la entrada o al final. Es decir, cualquier problema que encaren van a tener que, ya sea macro o micro, en micro tienen que ver que el flujo esté completamente desarrollado y al final siempre van a tener que calcular Reynolds y Match para ver si hicieron bien las cuentas. Es como un chequeo que siempre se tiene que hacer. ¿Sí?
Pero no es solo por eso, sino porque te sirve que vos con certeza puedas determinar que está completamente desarrollado para resolver lo que sigue, ¿sí? O sea, tienen que pasar por eso, no pueden suponerlo. Hay casos donde sí, en macro sí, pero acá va a salir del balance de cantidad de movimiento de la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, me pide hallar el perfil de velocidades. Lo primero que voy a hacer es ir a la ecuación de continuidad y luego a la de cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que sí puedo suponer? Es fluido incompresible, me lo dicen que es newtoniano, régimen laminar, propiedades constantes, porque si me varía la temperatura me cambia todo, estado estacionario. Por otro lado, por lo que estoy viendo, tengo perfil de velocidad, tengo velocidades en X, ¿no? Esa es la dirección. ¿Manitos? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, decía, lo primero, siempre, siempre, es la ecuación de continuidad. Siempre. Esta es la que vimos recién, ¿no? Esta es la forma resumida. Digo, variación de masa respecto del tiempo, estoy en estado estacionario. Digo que solo tengo velocidad en X, ¿es correcto? Sí. Velocidad en X. Entonces esto me queda igual a 0. ¿Qué implica que esto sea igual a 0? Que estás en un flujo desarrollado. No sé, ¿qué opina el resto? Pobre Agustín, que siempre va a opinar el resto. Lo mismo. Gracias, Agustín, por responder. Correcto, ¿sí? Esto es lo que implica que no importa en qué lugar de X me pare, voy a tener el mismo perfil de velocidades. Eso implica derivada de X respecto de X igual a 0, ¿sí? De acá que esta condición, yo me la voy a poder llevar para los cálculos del tau. Por eso es que siempre tengo que pasar por acá, además de saber que está desarrollado, para poder llevarme con exactitud esta condición a la segunda resolución, a la segunda ecuación, ¿sí? Esto es, voy al balance diferencial de cantidad de movimiento que está en el compendio, me copio la ecuación y la empiezo a trabajar. ¿Está bien? Esta que ven acá, hay dos. Hay una que es cuando decimos que el flujo es incompresible y newtoniano, que podemos aplicar una reducción de las ecuaciones, que es esta. Pero también, cuando queremos, a ver si lo tengo por acá, nosotros podemos, no, vamos a dejar de spoilear, vamos a ir viendo acá qué se va y qué no se va, y después vamos a ver lo del tau, ¿sí? ¿Qué pasa con B de X respecto del tiempo? Estado estacionario, o sea, es 0. Es 0. Este término, 0. ¿por qué? Ecuación de continuidad. Exacto. Este término, Es 0 porque no hay velocidad en I. bien, este, O sea, lo mismo, no hay velocidad en Z. bien. Y este término, delta, variación de la presión respecto de X, Queda. Ese queda, ¿no? ¿Mm? Ese queda. ¿Ese queda? Bueno, lo vemos, ahí vemos cómo queda. De acá, no teníamos, ¿qué no teníamos? Veamos, acá hay algo que pueda eliminar o sacar. No tenés compresión ni tracción, entonces lo que sea XX. Ah, no, vos estás trabajando en las velocidades ahí. Acá es el de las velocidades, es como que Claro, saqué la más simple. en la práctica usamos la que tiene los tau. Ahora viene la que tiene los taos, ahora viene, de ahí viene hasta acá. Bueno, o sea, la primera derivada. El primero se va por la ecuación de continuidad, el primer término. Después, Y el último porque no depende de Z, ok, y dejaría el del medio.
pero no sé. ¿Y acá? Y No hay gravedad también en se va esto. porque es en I, ¿no? Bien. En realidad, este término también lo podemos sacar. Depende del problema si se puede sacar o no. ¿Sí? Una pregunta, Eli. Sí, sí. Sería, ¿por qué la derivada de b x respecto de z sería porque es que no justifico que no depende de z como para que se vaya? Porque en realidad hay dos maneras de justificar esto, ¿no? Que vos estás, la primera puede ser o por simetría, acá abajo lo puse, puede ser por simetría o porque te encontrás lejos de los bordes. Son los dos motivos que se deben colocar para justificar que esto se hace cero. Ok, Si estás cerca de los bordes, vas a sentir el efecto del borde, si venimos pensando en Z. Y otra manera es decir, bueno, es un problema simétrico también. ¿Sí? Esos son los dos motivos por los cuales yo podría sacar ese término. ¿Qué otro? ¿Cuál es la razón por la cual despreciamos lo de P respecto de X, que ahí no está en la diapositiva? Bien, si yo me muevo, es algo equivalente. Si yo me muevo en X, y acá hay, ¿por qué conservarías P o por qué no la conservarías? O sea, la conservaría porque del inicio al final, mirando lo de X, yo interpreto que va a ser menor al final que al principio. Pero bueno, evidentemente no. Claro, por ahí, Bien, a ver, por ahí la fuerza sí, impulsora era la diferencia de presión. ok, entonces, acá si la fuerza impulsora fuera la fuerza de presión, ¿qué pasa con ese término? Sobrevive, digamos. Sobrevive. Acá, ¿por qué se está moviendo el fluido? Por el esfuerzo de corte, pero ¿cómo sabes que todo el movimiento es por el esfuerzo de corte y no por diferencia de presión? Porque es lo que estamos planteando. Ah, ok, o sea, entra en las hipótesis también. Un fluido incompresible newtoniano, por eso pude traer esta ecuación, porque me dice que es incompresible newtoniano, de densidad constante, entonces pude usar esta ecuación. Ya después traigo la de los tau, pero pude usar esta ecuación por la primera parte de la oración. Se encuentra entre dos placas. La temperatura es constante y uniforme. Una de las placas se mueve a velocidad constante. ¿Te dice que hay un delta de P ahí? No. No. Ese es, por eso, en realidad, esto es lo que yo les pregunté a los chicos en el examen. Esto tenían que escribirme y tenía que sobrevivir solo esto, ¿sí? Tenían que hacer tac, 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 esto no va, esto no va, esto no va, y tenían que escribir solo eso, ¿sí? Que es lo que me preguntaban en algún momento. Si vos dejás que sobreviva este delta de P, vos estás diciendo que se está moviendo además por un delta de P. ¿Podría sobrevivir? Sí, si tuvieras una bomba o algo mecánico externo que lo mueva. Podrían estar los dos presentes. Entonces, Eli, la derivada de P respecto de X digo que se va por el tema de que es un incompresible. ¿O no me No, equivoco? porque acá se está planteando que el único movimiento se debe a los esfuerzos de corte. O sea, cada vez que tengamos un ejercicio de este estilo y si no nos dicen que hay una diferencia de presión o una bomba trabajando que genere indirectamente la diferencia de presión, asumimos que como no hay nadie que genere eso, no hay movimientos por diferencia de presión y es todo por lo que el resto que nos diga. En este caso, la fuerza de corte. En realidad es al revés. En realidad te tienes que decir que el movimiento se da solo por la placa, porque lo más común es que se dé por delta de P. En realidad cuando te dicen se mueve porque se movió una placa, ahí es donde asumís esto. En todo el resto sí sobrevive siempre delta de P, a la variación de presión respecto de X o de alguna dirección. Pero nosotros igual, porque en la práctica lo planteamos como que quedaba y lo resolvimos de esa forma. Creo que en la Sí. práctica no se movían las placas. Acá sí. Claro, lo hicimos tipo lo más
genérico posible, creo. Si las placas no se mueven, entonces este término tiene que aparecer. Claro, es verdad, en la práctica habíamos puesto que no se movían, me parece. No, habíamos puesto 2 velocidades genéricas. Ah, no, claro, pusimos que se movían las dos para hacerlo lo más genérico y de última, si no se mueven, las pones porque dan 0 y listo. Las velocidades. Sí, en realidad es así. Si ninguna de las dos placas se mueve, tu fuerza impulsora es delta de P, no tenés otra cosa. Claro, pero No, nosotros pero- pusimos que se movían las dos. Ok, hay que ver si se movían las dos. En realidad, perdón, no lo tachamos Sí. porque justamente lo hicimos genérico. O sea, si pusiéramos que las velocidades de las dos placas son 0, entonces podríamos volver a esa ecuación y tacharlo en ese caso y listo, ¿no? Sí, O sea, sí. después lo dejamos porque dijimos que, bueno, una puede ser 0 y la otra no. Pueden ser las dos distintas de 0 o pueden ser las dos 0. Bien, esto es así. Si acá te dicen, si yo te digo flujo de Couette, esto tiene que desaparecer, porque si no, no te da un perfil plano, una variación lineal de velocidad. ¿Puede estar combinado? Sí. ¿Te puede dar el Hagen-Poiseuille? Hagen-Poiseuille sí. Ahí hay un delta de P. Si es flujo de Couette, ese término tiene que desaparecer, porque el flujo de Couette implica que se está moviendo únicamente, o para que se dé es muy laminar y se da únicamente por el movimiento de esa placa superior. Pero si no dice flujo de Couette y se mueven las placas, puede ser que haya igual una variación en la presión. Sí, si no te dice nada, Que es lo que planteamos nosotros en realidad. Claro, Que las placas. Claro, si no te dice nada, sí. Y acá nos decía lo de flujo de Couette. En realidad no es solo flujo de Couette, es cómo está presentado el problema. Tenemos un problema en que una de las placas se mueve a velocidad constante y no tenés otra fuerza impulsora. Justamente el problema de Couette lo que plantea es que se da un movimiento de fluido debido a la fricción únicamente. ¿Sí? Sí, y de la única forma que ese término no se tacha es si las dos placas están quietas. No, en todos los problemas, por eso decía es al revés, en todos los problemas este siempre existe, en casi todos. ¿Cuándo no existe? Cuando yo te digo que por el movimiento de unas placas es que se generó el movimiento del fluido. Cuando estoy especificando que únicamente debido a la fricción hay movimiento de fluido. ¿Mejor ahí? Bien. Tengo 2. ¿El resto? Bien. Entonces, este problema, placa abajo estática, placa arriba se mueve, voy a tener entonces flujo de Couette. ¿Sí? Y esto que aparece acá es lo que, si yo pregunto, que me lo describan, y les digo, bueno, de la ecuación me tienen que decir que se va, es esto, ¿sí? Entonces, acá yo puedo ver que, fíjense, me queda solo la viscosidad por esto, ¿no? Veo que el término viscoso es el único que sobrevive. Es decir, que el movimiento se debe pura y exclusivamente a la viscosidad, ¿sí? Ahora, planteado desde el punto de vista de los taos, que es lo que era la otra manera de verlo, estos ya me dijeron todos cómo se van. Como les decía, donde sí puede haber, hay que ver el problema cómo está planteado. Si hay, lo que hablamos recién, si hay un delta de P de acá a acá, que puede haber, ya no estamos frente al problema que propone este ejercicio, ¿sí? Estaríamos frente a otro problema donde además de la fricción existe una fuerza impulsora externa, que puede ser una bomba, puede ser en gravedad, porque ustedes pueden tener así que el fluido cae con gravedad,
Entonces, ahí ya tenés otra cosa. El de Couette sería así, ¿sí? Bien. Entonces, de los tau, ¿cuál tau sobrevive? A ver si lo ven. El IX. ¿Y X? Tau XX seguro que no. Tau ZX sería en el plano Z con dirección X. Mi plano Z es así. Y en realidad no tengo nada que... si tuviera, como les decía, como una canaleta, ahí sí tendría este tau activo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Antonella? No, lo de la canaleta no lo vi, pero era importante. O sea, entiendo que en este caso no va, pero lo de la Porque, canaleta bueno, no lo vi. si tuviera una canaleta, ¿sí? Fíjate que esta es la dirección Z, o sea que sería un plano de Z. Si tuviera la canaleta tenía fricción acá, además de acá. Tengo fricción en un plano, Está, sí, ya lo vi. en un plano perpendicular ahí y en un plano perpendicular a Z, que corte Z. Y en Gracias. dirección X. Ahí es donde se vería. Bien, correcto. Entonces solo me sobrevive ese tau de IX, que está ahí. Esto ya lo vimos, yo siempre lo traigo, solo ese sobrevive. Entonces, ustedes pueden encarar, resolver a partir de la ecuación anterior que tiene velocidades o a partir del tau, ¿sí? A mí el tau acá, fíjense que me quedó igual a 0, es decir, esto me da una constante. De acá lo integran y fíjense que encuentran la ecuación de una recta. Si yo tuviera presión, no tendría la ecuación de una recta. Ese es el punto. ¿Se ve? ¿Fui muy rápido? Díganme. ¿Puedes repetir? ¿Cómo no? Voy a ir lento. Nosotros tenemos tau de XY o de IX. Para esto, ustedes van al compendio. En el compendio tienen cada uno de los taus, se describe cada uno de los taus, ¿sí? Como es simétrico, tau de IX es igual a tau de XY, y en el compendio les aparece todo esto. Esto también lo pueden hacer para cada uno de los otros tau, si no recuerdan bien esto que mencionábamos de cuál queda activo y cuál no, van y ven las velocidades y se las traen y con eso se aclara todo. Habíamos dicho que no teníamos velocidad en I, entonces a mí me sobrevive solo el término de B de X. Variación de B de X respecto de I es igual a una constante. Lo integro entre dos valores, ¿sí? Cuando estoy abajo en la placa y cuando estoy arriba. Arriba, la velocidad de la placa, la velocidad del fluido tiene que ser la de la placa, y abajo 0. ¿Estamos de acuerdo? Acá es I igual a 0, y igual a un valor, a la distancia de las placas. En I igual a 0, la velocidad es 0, entonces digo, bueno, en I igual a 0, despejo mi C3, C3 da 0, voy por el otro lado, en I igual a D, en I igual a D, B de X es la velocidad de la placa. Lo reemplazo, obtengo mi constante 2, reemplazo esa constante 2 en esa ecuación que tenía, y ahí obtengo la ecuación de una recta. ¿Sí? Ahora sí, ¿todos lo siguieron? Sí. Bien. Entonces, cuando esto, lo que hago es colocarlo en el tau, ¿sí? Igual ya lo teníamos hecho por ahí arriba, puedo obtener cuál es el tau. Fíjense que el tau me da constante, porque me da la velocidad de la placa arriba, ¿sí? Nosotros lo habíamos hecho antes a esto de los tau. Este tau de XY me da igual a menos mu por una velocidad constante, que es la de la placa, sobre D. Fíjense que el valor de tau acá me da constante. ¿Ahora sí se ve?
Entonces, cuando ustedes lo grafican, a ver, no sé si lo grafiqué después. No lo grafiqué. Cuando lo grafican después, ustedes acá adentro lo que van a tener es el perfil de velocidades, ¿sí? Y acá el tau no tiene flechitas y es un valor constante. El valor constante que es igual a esto. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Sí. Yo te iba a preguntar que entonces si lo tuviésemos que graficar, lo haríamos como hiciste vos ahí, como si fuese un plano, digamos. No un plano, como un... Bueno, eso que hiciste ahí. Exacto, sería como lo que ya está en la teórica. A ver, ¿dónde tengo la teórica? Esto. En la teórica se plantea esto. Acá no se ven las flechitas, pero esto tiene que tener flechitas. Tucutuc, tucutuc. Este es el perfil de velocidades. Y esto es el tau sin flechitas. Este tau sin flechitas es igual a esto. U por B sobre H. ¿Sí? A ver. Sí. A ver si hay algo más que me haya salteado. No, creo que esto es lo más importante de esta parte de cómo resolver eso. Este es para transformarlo. Porque después tienen que calcular la fuerza que hace o el fluido sobre la placa o la placa sobre el fluido, ¿sí? Eso también para calcular. Si tengo un tau es que tengo la placa en un lado y el fluido hace un esfuerzo de corte en el sentido contrario, ¿está bien? Si no se entiende, me preguntan. Una consulta, en Sí. el grafiquito de abajo que tiene la flecha verde para un lado y la azul para el otro. Sí. ¿Uno sería sobre la placa y otro sobre el fluido? O... Esto sería pensar en que tenés una velocidad de placa que hace esfuerzos para allá. ¿Sí? Sí. Y el fluido intenta quedar donde está, o sea que va a hacer esfuerzo de cortes para allá. Está perfecto. ¿Sí? Nosotros lo que calculamos usualmente es uno, o la placa sobre el fluido o el fluido sobre la placa. Es igual, pero de sentido contrario, acción-reacción. Y acá, en la presentación de la teórica, tienen justamente esto que estuvimos viendo recién, que lo vimos como más con colorcitos, a mí me gustaba más, por eso puse el otro, es justamente este ejemplo del flujo de Couette, ¿sí? Es ese ejemplo, el que está acá en la teórica, ¿sí? Donde se va desarrollando eso mismo que hicimos recién, constante 1 por I, constante 2, se resuelve, se halla cuál es el valor de la velocidad, y se hacen todos esos cálculos, ¿está bien? Es lo mismo que estuvimos haciendo recién. Pero lo que hicimos recién estaba como con más detalle. Ahora, fíjense, si tuviéramos que calcular, como lo hacíamos antes, cuál es el factor de fricción, ¿sí? Por decir de alguna manera, por calcular de alguna manera este factor de fricción, nosotros podríamos, acá, factor de fricción, esta ecuación, ¿qué ocurre? La tendríamos que igualar a una donde me aparezca un factor de fricción, ¿no? Tendríamos que llevarla por ahí. ¿Sí? Bien. Si calculamos
para las velocidades. En este caso teníamos flujo laminar, o sea que tenemos que calcular una velocidad media. La velocidad media es la velocidad máxima sobre 2, ¿no? Esto es su max. Max sobre 2. Yo siento que ya los perdí, no sé por qué. Perdón, ¿la U mayúscula qué es? Es la velocidad de la placa. Ah. Esa es la velocidad de la placa. Esta U que está acá es la velocidad de la placa arriba. Veámoslo. ¿Qué es lo que quería? Factor de fricción. Entonces, si quisiéramos calcular un factor de fricción para esta parte, nosotros lo podríamos aproximar de esta manera, ¿sí? Tenemos que el tau, además de lo que vimos recién que era, ¿sí? Que el tau era mu por h sobre d, por u sobre d, perdón, y por u sobre d. También el tau habíamos dicho que era un factor por la energía cinética, ¿sí? Es como que tenemos todo eso y nosotros podríamos calcularlo como ya lo veníamos pensando, o el tau o el factor de fricción a partir de todo esto. Igual esto no es tan importante. Lo que quería mostrar es esto. Fíjense cómo a mí me va a aparecer el tau. Este sí es perfil de velocidades. Acá sí aparece la presión. Esto igual lo vamos a retomar. Esto es lo último, ¿eh? No voy a avanzar más que esto. El viernes retomamos con esto, ¿sí? Empezamos desde acá. Este sería el flujo de Hagen-Poiseuille, ¿sí? Donde acá sí, la pendiente, pero cambiada de signo, va a ser el tau. Y acá me aparece ese tau que les decía en el centro que tiene que ser 0, y que bueno, en este caso, por cómo está planteado, seguro, o sea, dependiendo de cómo se plantea el eje, en este caso está en el centro, puede que el tau me aparezca hacia el otro lado. Acá me aparece con valores iguales, pero son sin flechita, no sé si se entiende. ¿Lo siguen? Si no, no se preocupen que lo retomo el viernes. Sí, Candela. Porque son tensores, ¿no? Por eso va sin flecha. Exacto, son tensores, no hay manera de representarlos. ¿Sí? Es un tensor. Entonces, lo que decimos es si es positivo o es negativo, si es 0 o es máximo. Eso es lo que vamos a estar trabajando, jugando con respecto al tau. ¿Sí? Cuando un triangulito de esos, bueno, le digo triangulitos, ¿no? Va para un lado y el otro va para el otro, ¿en qué caso sería? Que cambias Perdón. Cuando, en realidad depende de cómo colocas el eje. Y por eso, ¿en dónde tendría que estar el eje en ese caso? En realidad me parece que si yo no estoy confundida, ahí está, si yo no estoy confundida, lo que hay que pensar es, si acá, menos, menos, más, ok, si tuvieras el eje abajo, por ejemplo, me parece, si no estoy confundida, porque te va cambiando la pendiente. Si tuvieras el eje abajo en vez del centro, posiblemente te aparezca así. Ahora no me acuerdo bien, lo voy a buscar bien, pero casi seguro que te va a aparecer así en vez de hacia este lado. Hay uno donde se nota muy bien que es un ejercicio, porque además te cambia todo. Hay uno de estos ejercicios que tienen, es así el ejercicio. Háganlo porque, bueno, a mí me resulta divertido. Tienen una placa, el fluido cae en esta dirección. Tienen una placa que se mueve para abajo o para arriba. Cuando se mueve para arriba la placa, ¿sí? Y este es el fluido, empieza a arrastrar fluido. Y entonces ahí ves los cambios de tau. Ahí se ve re bien los cambios de tau. Ahí vas a ver que te cambia el tau, que te termina apareciendo un 0, un más y un menos. Después, si quieren, lo vemos el viernes, ese ejercicio, pero si no lo llegan a hacer,
ahí se ve bien cómo te va cambiando los signos. Siempre depende de cómo coloques el sistema coordenado. Ok, es bueno saberlo. Imagino que cuando hagamos ejercicios se nos va a aclarar esto. Y ya. Sí, Cualquier duda porque que tiene que ver con el sistema de ejes que tomás. Es simplemente eso. El cambio a más o menos es por el eje nada más. Ningún otro misterio. Porque te da el cambio de signo. ¿Qué más? Creo que eso, ¿no? Bien. Había otra pregunta que me había... Acá, en el chat. ¿Hay alguna ventaja en usar flujo de Couette para transporte en vez de una diferencia de presión? No, lo del flujo de Couette es exclusivamente para ejercicios teóricos, para ver cuando tenés movimiento del fluido solo por el movimiento de la placa arriba. Entonces es más que nada para ejercitar eso de cómo la fricción hace que se mueva el fluido, que en realidad tiene su peso, ¿sí? Tiene su peso la fricción. Tiene tal peso que hace eso. O en este caso, en este problema, te cambia la dirección del flujo, por ejemplo. Es como cuando aislamos, cuando tratamos de ver, teníamos que ver los coeficientes, el factor de fricción debido a la forma y a la sustentación, forma o sustentación, y el de superficie. Dijimos, bueno, vamos a quitarnos alguno de encima para ver cómo funciona el otro. Consideremos en un modelo que estoy frente a un fluido potencial, es decir, que su viscosidad es despreciable, y a ver dónde afecta este factor en este problema. Entonces ves cuál es el peso de ese factor. Es nada más que eso, va a ser más que nada teórico. Bien, ¿alguna otra pregunta? consulta, ¿no? de estos temas. Ahora tenemos las 3 horas de práctica normal. Bien. Debieran. Ok. Pasa que la metodología va a cambiar porque, bueno, nada, vamos a hacerlo online. Nos quedamos en este link igual. Sí, se quedan en este link que ya vienen. Si quieren